Bienvenidos a México en Marcha. De manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal, pues se vuelve a escribir una historia en los litigios internacionales. México contra las empresas energéticas. Hay una cuestión muy importante que hay que señalar aquí. Con la entrada en vigor de la reforma energética aprobada por Enrique Peña Nieto y los partidos como el PRI, el PAN, el PRD, grandes negocios internacionales se dieron, particularmente negocios energéticos, negocios que tienen que ver con el petróleo, negocios que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad, negocios que tienen que ver con dos de las paraestatales más importantes de nuestro país, sin duda Pemex y la CFE. Pues bueno, después de que se hicieron contratos millonarios en donde se entregaban partidas para los políticos, en donde se entregaban comisiones, en donde por debajo del agua se hacían dueños de otras empresas y utilizando fondos de la propia Administración Pública Federal, pues se dieron contratos millonarios, se dieron unos abusos tremendos y se dieron sus tremendos agarrones de dinero y se los pretendían seguir dando con la administración de López Obrador. ¿Qué pasó? Pues López Obrador les dijo, no, lo que pasa es que los contratos que tú tienes con los gobiernos anteriores son contratos viciados, son contratos que que tienen vicios de corrupción, que tienen vicios de manera, algunas de las cosas son ilegales que se plantean, entonces con mucho gusto te lo vamos a quitar y nos vamos a ir a litigio para que la autoridad decida si efectivamente México, como administración, como gobierno, tiene razón o lo tienen las empresas de energía que se estaban llevando, pues, que estaban haciendo su agosto y que lo hicieron durante varios años. Vamos a pasar a la información. Esta nota la puedes encontrar en el sitio de Proceso. México irá a litigio internacional contra transnacionales del sector eléctrico. Déjenme decirles que un litigio pues es una disputa entre dos partes, es un juicio, como bien se lo conoce, es un término que viene de la palabra litis, que es de conflicto. Este artículo lo escribió Arturo Rodríguez García para el medio que ya te conté. Con litigios internacionales y otras medidas, el gobierno de la República va por los contratos de generación de electricidad que las pasadas administraciones signaron con empresas transnacionales, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina, insistió que los contratos son leoninos y añadió, se les pasó la mano, abusaron las empresas. Me da pena decirlo, pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos. Les compraban cara la energía y hasta con subsidio, les daban preferencia en el sistema de distribución. Los particulares podían subir su energía antes de que la energía que las plantas de la CFE porque la querían arruinar. El mandatario mencionó que las inversiones de las empresas que ahora protestan se hicieron con dinero de la banca de desarrollo. O sea, que con dinero de nuestro país, con dinero de todos los mexicanos, a unos cuantos lo agarraron para hacer una empresa que a su vez cobraba a la Comisión Federal de Electricidad y estaban haciendo un negociazo a costillas de quienes pagaron ese dinero. O sea, a costillas del pueblo básicamente. Dice, el mandatario mencionó que las inversiones de empresas que ahora protestan se hicieron con dinero de la banca de desarrollo, como ya mencioné, y mencionó casos a los que cerraban compuertas para reducir la generación de hidroeléctricas a la CFE. No es mala la competencia. Esto ya está explorado. No es malo que haya competencia. De hecho, es bueno que haya muchas empresas que te puedan proveer el mismo servicio, como sucede con la gasolina. El tema aquí es que estas empresas estaban saboteando a una empresa de todos los mexicanos que se llama CFE. Y no la estaban saboteando con precios más bajos o con políticas, ahora sí que neoliberales, sino que le estaban saboteando en la propia producción de energía, que es no ofrecer más barato, sino en decir, no, tú ya no puedes producir. Y le cerraban algunas hidroeléctricas, el paso del agua a algunas hidroeléctricas. Por eso esto es claro que este modelo pues no estaba funcionando para nuestro país. Y dijo el presidente, claro que vamos a litigar y a defender los intereses de la nación.
Claro que lo vamos a hacer y no nos importa que los periódicos que tienen que ver con esas empresas, si con la bandera que se tenía que combatir el monopolio de Iberdrola y es un monopolio en México, construyó el mayor número de plantas de generación de energía eléctrica. Hay nada más para los dueños de Iberdrola, ya los están balconeando y a nivel nacional, así que mejor pónganse las pilas, sáquense esos chips de corrupción que tienen. El mandatario inclusive mencionó sobre la transnacional Iberdrola que el año pasado compró una planta de Claudio X González, el magnate opositor a su gobierno, y tuvo un consejero al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y nada más para que se den un quemón de la corrupción. Claudio X González maneja una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y pues por supuesto siempre sacan la corrupción de las personas que ellos quieren, seleccionan y luego resulta que dijo mi mamá que siempre nunca, al final no eran corruptos. Finalmente dijo que esa empresa acude a instancias judiciales y el gobierno de México litigará en esos procesos con la idea de defender los intereses nacionales frente a sus contratos ventajosos. Es importante mencionar que este tipo de litigios puede traer dos vertientes. La primera, la victoriosa, y la segunda, pues podría ser incluso que nuestro país llegara a perder. Esto depende, por supuesto, de la tenacidad que tengan los abogados, esto depende de la limpieza con la que se lleve el juicio a nivel internacional, pero estoy seguro que nuestro país va a salir adelante, porque déjenme decirles que ha habido casos en los que México efectivamente ya ha ganado este tipo de disputas internacionales, no con este gobierno, sin embargo, pues tenemos por ejemplo el caso de esta comunidad indígena mexicana que le gana una batalla a minera canadiense. Esto sucedió en Puebla, la comunidad de Tecoltemi, una pequeña comunidad nahua del municipio de Ixtacamatitán, en la Sierra Norte de Puebla, un estado en el este de México, ganó un round importante a los tribunales contra la Secretaría de Economía, el Legislativo, el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y la empresa minera canadiense Almadem Minerals. Otro de los casos en los que México pudo salir avante, pues fue el caso de que cuando ordenaron a la REA a pagar 318 millones de pesos a mineros de Cananea. Por su parte, tenemos otros casos que no han ido muy bien para el gobierno de México, como por ejemplo este de Kate del Castillo, en el que demandó al gobierno de Peña Nieto, o sea, a los mexicanos, al gobierno de México, no a Peña Nieto, al gobierno de México, por daño moral y material por el caso de esta persona de apellido Guzmán. Y no pide 5 pesos, pide 60 millones de dólares y parece ser que se los vamos a tener que pagar porque su litigio va cada vez más avanzado y parece ser que pues lo va a ganar. Otro de los casos en que México ha perdido pues fue cuando el SAT perdió un juicio contra el Bester Gordillo y ella se ahorró 19 millones de pesos. Un caso también el que México pudo ganar fue la vez que Pemex le ganó juicio a Saborato y se ahorró 1,400 millones de pesos por un contrato que tenía con esta empresa. Pemex obtuvo un ahorro de más de 1,400 millones de pesos derivados de contratos de prestación de servicios de alimentación, hotelería en diversas plataformas de la zona de Campeche. Pues sin duda alguna, el tema de los litigios es un volado al aire, pero no vamos a dejar que en nuestro país vengan a querer hacer negocios millonarios, vengan a querer hacerse ricos a costa de que el pueblo pague. El pueblo está listo para pagar siempre y cuando pues sea en beneficio propio y que no sean cantidades estratosféricas como las que piden este tipo de empresas. Claro que México intenta promover el desarrollo energético de nuestro país, claro que intentamos transitar a energías más limpias. El tema es que las empresas que se habían contratado son empresas que querían cobrar las perlas de la Virgen, cuando en otros países cobran mucho menos. Pero bueno, estamos llegando al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.